recién acabamos de presentar acá en el centro de Rosario la lista UCR de la Unión Cívica Radical para competir dentro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a concejales en la ciudad de Rosario. Nosotros creemos que la Unión Cívica Radical tiene que ser una alternativa de gobierno a la ciudad de Rosario, y el inicio de este proceso de alternancia dentro del Frente Progresista creemos que son nuestra participación en estas elecciones. La verdad que la conformación de la lista nos ha dejado muy satisfechos. Hemos podido incorporar a la gran mayoría de los grupos de la Unión Cívica Radical. Dentro de ese esquema hemos salido a caminar los barrios, hemos salido a caminar con la militancia, nos hemos acercado no solo a los afiliados de la Unión Cívica Radical, sino también a los independientes, y lo que notamos es que hemos tenido una gran recepción. Principalmente, más allá de temas concretos que tienen que ver con nuestra propuesta, hay una necesidad y un reclamo muy importante de renovación en la gente. La gente está harta, la gente está podrida de que le hable el mismo concejal que le hablaba en la década del 90. La gente está cansada de que le hable un concejal que hace 20 años que está sentado en la misma silla cobrando el mismo sueldo del Estado. Por eso nosotros venimos con esta propuesta de oxigenación de la política, de oxigenación del Consejo y también de oxigenación un poco de las prácticas y de las formas de hacer política. En el plano político estamos ubicados en el punto diametralmente opuesto a la política del gobierno nacional. Nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en la República y en las instituciones de la República. El gobierno nacional no se cansa de violar todos y cada uno de los artículos de la Constitución. El último punto, y quizás el más alevoso, fue este intento de control del Poder Judicial, algo nunca antes visto. Has tenido hasta condenas de relatores de la ONU y de la OEA. Es algo que no se concibe en un régimen republicano, representativo y democrático. El gobierno nacional avasallado del federalismo. Hoy en día la provincia y los municipios no gozan de sus propios recursos, sino que reciben de la nación lo que la nación decide, y la nación decide en función de la camiseta o el color partidario de cada uno de los gobernantes. Esto se ha tornado un mecanismo de extorsión y de asfixia propia a las provincias y a los gobiernos opositores. No solo opositores, se lo ha hecho el propio Scioli en provincia de Buenos Aires. En ese sentido vemos que no solo han ido por la justicia, han ido por los medios de comunicación también, con una ley que claramente trataba de controlar los medios que no pudieron controlar, lo trataron de comprar con empresarios amigos. Todo esto forma un combo que hace que nosotros, como radicales, como respetuosos de la República, de las instituciones, nos pongamos en el polo opuesto de lo que plantea este gobierno nacional. Nosotros hablamos de oxigenación, también hablamos de oxigenación de las prácticas, de modificación de las conductas y de la forma de hacer política. Hoy el Consejo se ha tornado en una caja de resonancia de los egos propios de cada uno de los concejales, que terminan teniendo una competencia entre ver si yo presenté 4 proyectos, yo 5, yo 7 y yo 8. Como si la cuestión fuese un debate numérico a ver de quién es el concejal que más número de proyectos tiene presentados, en vez de ver cuál es el contenido de estos proyectos y cuál es la realidad, cuál es el impacto real, el impacto que estos proyectos tienen cuando se ejecutan en la población. Lo que nosotros vemos, porque lo estuvimos estudiando y lo estuvimos auditando, que hay una infinidad de ordenanzas que se han sancionado, pero que se sancionaron sin tener en cuenta los consensos, sin tener en cuenta los diálogos, sin tener en cuenta las partidas presupuestarias. Por lo tanto, son ordenanzas que caen en letra muerta, que solamente le sirven al concejal para hacer propaganda de su actividad. En ese sentido es que nosotros planteamos una modificación en los hábitos. Tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber muchos acuerdos entre los distintos actores políticos del Consejo, y a su vez tiene que estar acordadas las prácticas del Consejo y las políticas públicas con el Ejecutivo Municipal. Si ese diálogo se corta, si ese diálogo se interrumpe, es imposible que lo que el Consejo sancione termine teniendo impacto y beneficiando a los ciudadanos de la ciudad de Rosario. Hay muchas ordenanzas que no están en práctica y que fueron votadas y promulgadas. Muchas veces tiene que ver con la irresponsabilidad del que sanciona las ordenanzas, de no prever las partidas presupuestarias. Muchas veces tiene que ver por esta lucha y confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Consejo, que nosotros queremos terminar. Muchas veces tiene que ver porque el concejal no se preocupa por seguir adelante y perseguir a veces el cumplimiento de la ordenanza. Me pueden decir, sí, una vez que la ordenanza está promulgada tiene que ver con el Ejecutivo. Yo como candidato a concejal digo no, yo como concejal me tengo que preocupar porque la ordenanza se ejecute, y cuando se ejecuta me tengo que preocupar porque la ordenanza se ejecute bien. Yo veo infinidad de proyectos que se presentan y no tienen previstas las partidas presupuestarias correspondientes. Son proyectos de ordenanza que ya están condenados a la muerte de antemano. Bueno, ahí hay una palabra que es clave.
clave: responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Cuando el concejal tiene que ser responsable en lo que sanciona, tiene que ser responsable en las políticas públicas que se plantea y tiene que ser responsable en generar los acuerdos y mantener los diálogos necesarios. Esta alternativa ofrece claramente eso. Nosotros somos respetuosos del diálogo, somos respetuosos de todas las fuerzas políticas, somos radicales. El radicalismo siempre fue un partido que defendió las instituciones, que defendió el diálogo y fue un partido que hasta ha realizado renunciamientos en pos de una construcción política. Por eso creo que nosotros podemos llevar esta transformación no solo de caras y de figuras que están casi pegadas a las bancas, sino que también podemos llevar una modificación en las prácticas que se llevan a cabo en el Consejo.